Muy buenas tardes. Mi nombre es Yardi Espilco y hoy tenemos nuestro día número 7 en nuestro evento 2021 del Tecnotic, organizado por el Ministerio de Educación de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Pues yo soy coordinador de calidad y aseguramiento del servicio de la Unidad de Servicio de Atención al Usuario de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones OTIC. Pues esta vez contamos con el agrado de participar en este evento con una gran empresa, una importante empresa aquí en Perú, Intellectum, Asociación Educativa, el cual pues nos tiene muchas alternativas, muchas soluciones para poder aplicar en nuestras instituciones educativas en cuanto a lo que compete a las enseñanzas, al aprendizaje, a la transformación digital para aplicar en nuestras instituciones educativas. Tenemos esta vez el agrado de contar con un gran expositor. Él es un expositor internacional, ha sido convocado en muchas instituciones, invitado por muchos países y siempre ha sido un honor para él poder participar en estas conferencias y cuenta con una amplia experiencia en ponencias para un público selecto, para un público en este caso como son todos los docentes a nivel regional, eh, para poder aprender sobre las nuevas tendencias de tecnologías de la información. Tenemos ahora la participación de Fidel Ramón González Quincho. Él es presidente de la Asociación Educativa Internacional Intellectum y el tema que nos va a presentar el día de hoy es estrategias activas y el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. Pues antes de ello voy a hacer unos breves anuncios. Tienen ustedes allí en su pantalla el código eh, QR para que puedan registrar su asistencia. Ya tenemos el código, el enlace en el chat para que ustedes simplemente con un clic ya puedan aperturar el formulario del registro de asistencias y puedan de esta manera eh, inscribir su asistencia. Hacerles mención también que se les hará una entrega de una constancia de participación a todos aquellos asistentes que tengan como mínimo 8 asistencias al Tecnotic. Nosotros tenemos 10 asistencias a lo largo de todas estas 2 semanas, que se inició desde el día 17 de mayo y va a culminar con una clausura el 28 de mayo y haremos también allí el conteo de todas las asistencias de ustedes y aquellos que cumplan con este requisito mínimo de 8 asistencias se llevarán directamente a su cuenta de correo, les llegará la constancia de participación del Tecnotic. Muy bien, también tienen al lado derecho de su pantalla el código QR para que ustedes puedan registrar una breve encuesta en el transcurso de la presentación de nuestro ponente. Eh, Vamos a dar algunas indicaciones con respecto a las normas de participación. Eh, los asistentes no tienen acceso a la cámara ni tampoco al micrófono, ya que tenemos más de 3.000 asistentes como mínimo a estas conferencias y activar sería un caos, ¿no? Para ello, ustedes cuentan y está habilitado ya el chat para que ustedes puedan escribir sus preguntas, formular algunos requerimientos a nuestro expositor y él con mucho agrado pues nos dará respuesta a cada una de ellas. Antes también quiero hacerles mención, hay muchos docentes que aún todavía no saben cómo ver nuestros videos de la Tecnotic, pues voy a compartir en este momento mi pantalla para que ustedes puedan visualizar de qué manera ingresamos a nuestro portal.
tenemos aquí en la plataforma, en el navegador web, voy a escribir la ruta para poder llegar a nuestro portal de Tecnotic. Es autoayuda. Allí lo tienen ustedes, autoayuda.minedu.gov.pe/asistente tecnológico. Le dan un enter y allí ustedes van a visualizar nuestra plataforma del Tecnotic. De esta manera ustedes van a tener un campo en el lado izquierdo donde se encuentra nuestro cronograma de todas las sesiones que ya hemos venido realizando y también el brochure. Ustedes le dan clic y automáticamente les va a aparecer todas las sesiones que ya hemos ido realizando con nuestros expositores, y pues ahora estamos en esta parte, ¿sí? 25 de mayo de 5 a 6:30 tenemos la empresa Intellectum, y de 6:30 hasta las 8 de la noche tenemos a Escuelas Virtual desde Colombia con su presentación y dos expositores. Tenemos también en el cronograma virtual del Tecnotic, tenemos allí todos los videos de las sesiones anteriores, desde el día lunes 17 hasta la fecha, hasta el día de ayer, lunes 24 de mayo. El día de hoy tenemos la presentación de Intellectum y de escuelas virtuales. Estos videos serán publicados a más tardar hoy en la noche, o en todo caso será pues mañana por la mañana temprano. Entonces quiero también hacerles mención que en la misma página, en el lado derecho, tienen ustedes allí el registro de asistencia por aquellas personas que no puedan ingresar por el chat del Team. Pueden ingresar por el portal. Está aquí publicado el registro de asistencia y también el registro de encuesta. Entonces, no hay excusa para poder decir no puedo ingresar al registro. Entonces ustedes lo pueden ingresar de esta manera. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar con la presentación y vamos a ceder vamos a colocar allí la pantalla. Y muy bien, entonces hacemos la presentación oficial. Tienen allí en su pantalla a Fidel Ramón González Quincho. Él es presidente de la Asociación Educativa Internacional Intellectum. Él es consultor y conferencista internacional en cultura, alfabetización, transformación y gobierno digital y en Internet. Muy bien, también él es presidente y fundador de la Asociación Intellectum de alcance internacional, maestrando en Ingeniería de Sistemas con mención en Tecnologías de la Información. Él es bachiller en Educación en la especialidad de Matemática Física de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, titulado a nombre de la Nación como profesional en Computación e Informática y estudios en Ingeniería Administrativa. Conferencista nacional e internacional, con ponencias dictadas en la Universidad Pedagógica de Durango, Universidad de UAMEX, plantel Dr. Pablo González Casanova en México, Escuela Primaria Padre Quino de Tecate, Baja California, México, FIDATEC Colombia, Congreso Nacional Nuestra TIC 2020, Universidad Nacional Alcides Carrión, Universidad Católica Sedes Sapientier, Universidad Nacional de la Educación Enrique Guzmán y Valle, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Universidad César Vallejo, Universidad Nacional Federico Villarreal, Congreso de la República del Perú, la Comunidad Andina, Municipalidad de Bahío, Municipalidad de Ventanilla,
También ha participado del UGEL 2, del UGEL 3, UGEL 4, UGEL 5, UGEL 6 y UGEL 7 de Lima. También vemos que ha participado en el UGEL de Yauli en La Oroya, Junín, Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, instituciones educativas y en Dirección Regional de Junín. Tenemos allí en pantalla su correo electrónico para que ustedes puedan realizar algún requerimiento, formular las preguntas que ustedes crean pertinente con relación a su presentación, a su ponencia. Y ahí está el correo fidelgonzalezq@hotmail.com. Entonces, damos la bienvenida a Fidel para que pueda tomar control de esta sala y pueda presentarnos con mucha alegría su ponencia. Adelante, Fidel, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Hardy, coordinador de OTIC del Ministerio de Educación, por esta magnífica presentación. Bueno, voy a dar pase a mi presentación. Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes a todos los maestros asistentes a Tecnotic 2021, organizado por la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación OTIC, Tecnología Innovadora para Educación Tecnotic 2021. En esta oportunidad me toca tratar un tema muy importante, una ponencia, estrategias activas y el uso de las TIC. Pero antes de comenzar a disertar la experiencia de 30 años en la labor netamente docente en el área de informática y ahora en el uso de herramientas digitales, herramientas tecnológicas, la TIC, Internet, permítanme ustedes dar una breve introducción desde un punto de vista de marco, lo que hoy en día la educación peruana está atravesando desde la llegada de la pandemia. Es bien cierto que la pandemia nos ha mostrado desde nuestra labor docente qué es lo que nosotros tenemos que necesariamente aprender para ser parte de esta nueva sociedad. Una sociedad que cambió por la influencia de la tecnología desde finales del siglo pasado. Entonces, frente a ello, como maestros, tenemos una gran responsabilidad de educar a una nueva generación de ciudadanos, a una nueva generación de futuros profesionales que van a aportar al desarrollo del país. En muchas conferencias también he atrevido a decir de que tenemos una nueva raza de seres humanos, porque ustedes saben que con el correr del tiempo nosotros evolucionamos y al evolucionar nos encontramos frente a una sociedad cambiante, frente a una sociedad disruptiva que nosotros vamos adquiriendo nuevos conocimientos y nuevas formas de comunicación y nuevas formas de aprender. Frente a este gran escenario que vive el país, no solamente el Perú, sino Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, todo el mundo, entonces se hace necesario que ahora con mucha mayor razón todos los maestros, todos los profesionales de la educación de todos los niveles educativos, más aún debemos empoderarnos en adquirir una cultura digital a través de la alfabetización digital y de esta manera poder ser parte de un contexto social donde la tecnología es inminentemente que está contribuyendo al desarrollo de una sociedad como la nuestra. Desde finales del siglo pasado, totalmente nuestra vida ha cambiado. La historia de la humanidad ha cambiado por la influencia de las TIC, ¿no? Por la influencia del Internet. En algún momento, cuando surgieron el primer dispositivo móvil, justamente surgió para ocio, para distracción, ¿no? Que ya nosotros en algún momento lo hemos conocido a finales del siglo pasado, pero nunca pensamos nosotros que este dispositivo, que iba a tener una aplicación, un sistema operativo llamado Android, que iba a prácticamente cambiar, iba a revolucionar la forma de comunicarnos
¿no? De llegar al mundo y el mundo hacia nosotros. Hoy en día lo conocemos como el celular. Ese móvil que se ha convertido en un instrumento, se ha convertido en un arma muy importante para nosotros, en un arma para poder hacer ciencia, investigación, comunicarnos en el momento. Y por tal razón, en esto podemos nosotros vislumbrar que la tecnología de la información y comunicaciones ha marcado un inicio y prácticamente marca también el inicio hacia nuevos conocimientos que hoy en día estamos nosotros viviendo. Entonces, en esta oportunidad, a través de estrategias activas y el uso de las TIC, voy a empezar con un marco muy importante, ¿no? Y considero que es necesario que todos los maestros, todos los involucrados en el quehacer de la educación, debemos nosotros orientar una práctica docente de más aún desde la llegada de la pandemia hacia dónde queremos llegar en los próximos quizás 5 años. Entonces, el contenido temático que voy a abordar de una manera pragmática, tenemos como punto 1 la cuarta revolución industrial, 2 entornos virtuales en la educación, estrategias activas y el uso de las TIC, propiamente el tema principal, luego uso de herramientas digitales en la educación y rol del docente en una educación híbrida. ¿Por qué hago referencia a la industria 4.0? Estamos viviendo una era prácticamente donde ya hemos evolucionado hacia una industria 4.0 o también pues la era de la industria conectada. Entonces, es bien cierto nosotros que ya estando en una era industrial donde prácticamente se ha vislumbrado una era conectada o es una nueva era que da un salto cuantitativo y cualitativo en la organización y gestión de cadena de valor, esta nueva etapa de la industria apuesta por una mayor automatización, conectividad y globalización. Entonces, la cuarta revolución industrial conlleva a que tenemos un nuevo escenario desde el punto de vista de la innovación tecnológica, como es la fabricación aditiva, tenemos la realidad aumentada, tenemos la robótica, tenemos la inteligencia artificial, tenemos el blockchain, tenemos el big data o la minería de datos y tenemos el Internet de las cosas, tenemos computación en la nube, ¿no? Y ahora más en el Perú, que ya estamos nosotros o hemos entrado a la etapa, ¿no?, del 5G, que lo promueve los proveedores, ¿no?, de telefonía como Claro y Entel. Y esto que implica que se va a acelerar mucho más aún la forma de comunicarnos, ¿no? Va a ser a más grandes velocidades con mucho más que el 4G. Entonces, en este sentido, tenemos que nosotros prepararnos ante un escenario que prácticamente más aún va a cambiar nuestra forma de socializarnos y nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de hacer educación. Si estamos viviendo la era de la industria 4.0, donde la programación y la inteligencia artificial ya tiene mayor connotación, inclusive nuestros celulares tienen inteligencia artificial, Google tiene inteligencia artificial, esto implica que tenemos que preparar desde la educación la nueva generación de futuros profesionales que van a aportar al desarrollo del país desde la forma como nosotros educamos a esta nueva generación. En este sentido, es necesario que todos los maestros deben tener un conocimiento claro de qué es el conectivismo y por qué es importante la transformación digital. El conectivismo, llamada la teoría del aprendizaje para la era digital, se trata de explicar el aprendizaje complejo en un mundo social digital en rápida evolución. No, el conectivismo como una teoría, ¿no?, de aplicación pedagógica está siendo promovido por Stephen Downes y George Siemens. Ustedes saben que gracias al conectivismo es posible que en este momento estemos conectados. Gracias al conectivismo podemos interrelacionarnos, podemos conversar, dialogar, publicar, aprender, socializar, ¿no?, y adquirir nuevos conocimientos y generar nuevos conocimientos. Pero para ello es importante la transformación digital. Hemos pasado desde una era electrónica estamos pronto en la era digital, pero para llegar a una verdadera era digital necesitamos aplicar la transformación digital, especialmente la transformación digital en la educación. La tecnología está rompiendo fronteras, especialmente transformando la sociedad y la educación. La transformación digital es el proceso tecnológico de la digitalización en la sociedad que genera nuevas oportunidades de cambio y evolución para las organizaciones. A veces se hace necesario cambiar estructuras socioeconómicas
patrones organizacionales, barreras culturales y hasta leyes. Entonces, ¿qué significa la transformación digital? En resumen, no es tanto lo que es computadoras, internet, no, las TIC. La transformación digital empieza el cambio desde nosotros, los seres humanos. Pero en este caso, la transformación digital va a tener esa oportunidad, ¿no? Y que aún con la pandemia se ha acelerado, que eso va a depender mucho, en este caso, de los profesionales o los emprendedores que quieren aportar al país desde las TIC, ¿no? Desde las herramientas digitales, las herramientas tecnológicas. Entonces, cuanto más futuros profesionales o estudiantes empoderados con conocimiento de tecnología van a aportar a soluciones de la sociedad desde la transformación digital. El Perú está avanzando, pero todavía nos falta más aún avanzar más y especialmente en el campo de la educación. Frente a ello, es necesario tener en cuenta que nosotros tenemos que adquirir una cultura digital para nosotros ser buenos ciudadanos digitales. Ya el mundo, en el caso del Perú, desde la pandemia, estamos viendo que tenemos una sociedad digital y una ciudadanía digital. Entonces, ¿qué es importante que la cultura digital? Es importante que nosotros debemos ponerlo en práctica y debemos apropiarnos de nuevos conocimientos basados en tecnología. La cultura digital es una expresión que hace referencia a los cambios culturales que se producen a partir del desarrollo y la difusión de las TIC, el Internet y la web. Entonces, cuanto más conocimiento, más información, más herramientas TIC conozcamos nosotros, va a ser mucho mejor, más aún cuando lo aplicamos en el campo de la educación. La ciudadanía digital. Para Jordi Ade, la ciudadanía digital nos dice que trata de educar para ser ciudadanos críticos, libres e integrados en el mundo real y el digital. Son las normas de comportamiento que conciernen al uso responsable de la tecnología. Entonces, ¿qué esto implica? Que un ciudadano digital debe aprender a usar las herramientas tecnológicas, las herramientas digitales, la TIC, Internet, de una manera apropiada. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que trabajar y mucho en dar cultura digital a los ciudadanos digitales, a vuestros alumnos digitales, de tal manera que ellos apliquen y que las herramientas tecnológicas solamente son herramientas de apoyo. Nosotros no podemos depender de ellos, ¿no? Miren ustedes el gran trabajo que ahora nos toca a nosotros desde el año pasado con la llegada de la pandemia. Ahora, frente a ello, es necesario nosotros tomar en cuenta, tenemos una generación de seres humanos y su visión de las TIC. Las generaciones están integradas por personas con intereses, gustos y hábitos similares, quienes en base en la construcción de su propia historia y su medio social buscan diferenciarse de las generaciones anteriores. Es indudable que las TIC han marcado este proceso desde siempre y siempre considero desde finales del siglo pasado. Entonces, miren ustedes cómo tenemos nosotros, ¿no? Desde la generación Baby Boomer hasta la generación Z o la generación Alfa y Beta que actualmente se reconoce. Miren, son 4 generaciones o más generaciones que pueden haber evolucionado, ¿no? Pero estas son las principales. Entonces, educar a la nueva generación de jóvenes a través de una educación digital significa tenemos que educar cómo aprende el nuevo ciudadano, ¿no? Cómo adquiere conocimiento. Ya no podemos educar como nosotros fuimos educados hasta finales del siglo pasado, ¿no? Tenemos que nosotros los maestros tomar en cuenta y considerar que estamos educando a una nueva generación de ciudadanos, ¿no? Y futuros profesionales que ellos mismos se autoeducan. Pero ahí viene esa gran responsabilidad que desde la adopción de las TIC nosotros tenemos que enseñar a esos ciudadanos a autoeducarse desde hacer investigación desde el pensamiento crítico. Miren ustedes la gran responsabilidad que nos ha vislumbrado en este caso la pandemia. Frente a ello es necesario tomar en cuenta que tenemos que buscar los medios y los mecanismos para poder educar a la generación Z. Entonces, para ello es importante aplicar el learning o el aprendizaje profundo. Entonces, en ese sentido, tenemos que nosotros brindarle educación desde una cultura y alfabetización digital, ¿no? Ayudarles a ellos a que desarrollen habilidades tecnológicas y digitales para que puedan asumir ese rol y ese compromiso en una sociedad que cambió desde finales del siglo pasado. Enseñarles a que tengan la capacidad de ser innovadores y creativos desde la educación,
¿no? Que aprendan a trabajar en comunidades de aprendizaje, porque este es un concepto que no viene del presente siglo, ¿no? El trabajo colaborativo. También tenemos que enseñar a la producción de nuevos conocimientos basados desde el pensamiento crítico. Miren la labor del docente. Es importante que nosotros debemos promover, motivar y sensibilizar. Y en esto conlleva a que tenemos que nosotros ya prácticamente adecuarnos a trabajar de una educación en línea, porque es bien cierto, con la llegada de la pandemia estamos trabajando en línea y quizás todo esto comencemos, todavía trabajemos en línea. Entonces, ¿qué implica? Que más aún debemos nosotros aprender a trabajar desde un diseño instruccional. Hasta el año pasado, que hemos hecho la gran mayoría de maestros, hemos trasladado nuestra práctica docente, tan igual como es en la práctica docente física, lo hemos llevado a la parte virtual. Pero considero que gracias a todos estos maestros del Perú y de muchos países del mundo, hemos logrado superar esta gran brecha digital, pero todavía nos toca más aún superar esta brecha digital de enseñanza maestro y estudiante, porque tenemos que todavía prepararnos mucho más aún. Es necesario que en esta nueva connotación mundial tenemos que nosotros promover e incentivar los soft skills, habilidades blandas, las habilidades personales que son muy importantes para esta nueva generación. Miren ustedes, ahí tenemos que trabajar habilidades socioemocionales, habilidades tecnológicas y habilidades cognitivas superiores. Esas tres habilidades, ¿no?, llamadas soft skills, y que son algunas más todavía, pero estas son las tres principales, nos ayudan a preparar a vuestros futuros profesionales y hoy en día estudiantes, ¿no?, para que ellos puedan responder desde el punto de vista emocional en una nueva connotación mundial. Ustedes saben que hoy en día los estudiantes están aportando a solucionar problemas de la sociedad basado en tecnología o desde la tecnología. No necesitan ni ser ni magíster ni doctor y haber terminado la universidad para hacerlo. No necesitan, simplemente investigan. Claro, no todos, pero hay un grupo de jóvenes que sí se han interesado desde, más aún desde la llegada de la pandemia, pero esto vienen aportando desde finales del siglo pasado. Entonces, estamos viviendo la era de la información y del conocimiento, de eso no hay duda, ¿no? Miren ustedes la cantidad de información que tenemos la biblioteca más grande del mundo que se nos ha abierto a través del internet, son millones de información que tenemos nosotros en la red mundial, son millones de personas que aportan, ¿no?, con conocimientos en el mundo. Entonces, la era digital, también conocida como la era de la información o era informática, es el nombre que recibe el periodo de la historia de la humanidad que va ligado a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Entonces, la era de la información es hoy en día conocido como la era digital, por eso ya hablamos nosotros de un gobierno digital o una gobernanza digital, ¿no? Ya desde el 2018 el Perú tiene la ley del gobierno digital. Entonces, la era del conocimiento es una innovación de las TIC en la que el incremento en las transferencias de la información modifica en muchos sentidos la forma en que se desarrollan muchas actividades en la sociedad moderna. Gracias a la TIC puede haber conectividad, gracias a la TIC puede haber producción conocimiento, gracias a la TIC podemos comunicarnos en el momento, tener información en el momento, gracias a la TIC podemos hacer investigación basada en tecnología, gracias a la TIC podemos nosotros producir conocimientos, adquirir conocimientos. Miren ustedes, ¿no?, ¿qué posibilidades nos ha abierto la tecnología de la información y la comunicación? Es importante que nosotros los maestros, pero no solamente los maestros, ¿no?, y que también preparemos a la nueva generación en habilidades digitales y tecnológicas para una vida autónoma y una economía global. Entonces, ¿por qué hablamos de una economía global? Hoy en día la sociedad moderna, los países del primer mundo como Suiza, Suecia, los Países Bajos, los países asiáticos como Europa, América, en este caso Estados Unidos, ellos aplican ya conceptos de economías más modernas, economías sustentables, como es la economía del conocimiento, economía digital, economía circular, economía verde, economía naranja, economía creativa, economía emocional, bioeconomía. Pero dentro de esta economía global, la más importante que debemos tomarla en cuenta es
la economía del conocimiento que va a ir hacia una economía digital, porque está demostrado que la tecnología es producto del conocimiento. Los grandes cambios, la innovación en el mundo, ¿no? Desde la ciencia, la investigación y la tecnología, es producto del conocimiento. Entonces, es ahí donde nosotros los maestros tenemos una gran responsabilidad de educar a una nueva generación de futuros ciudadanos y profesionales que adquieren un conocimiento, pero un conocimiento lo adquieren desde la Internet. El conocimiento está en la Internet. A nosotros los maestros nos toca es brindarle la mejor calidad de información. La inteligencia emocional también es una habilidad muy importante para el presente siglo. Según Goleman, nos define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones, capacidad para la autorreflexión, identificar las propias emociones y regularlas de forma apropiadamente. Entonces, la inteligencia emocional hoy es importante en las grandes empresas, desde la industria 4.0, donde se requiere personas emocionalmente preparadas, ¿no? A ello también aplicamos el pensamiento crítico, que es un proceso que ayuda a organizar o ordenar conceptos, ideas y conocimientos. El pensamiento crítico nos da la característica de ser personas sensibles, ser personas críticas, autocríticos y ser personas que están predispuestos a contribuir a desarrollar problemas sociales en beneficio de la sociedad, de nosotros mismos y de la familia. Y por lo tanto también se debe buscar una educación humanista. La educación humanista implica formar integralmente a las personas como tales a convertirse en miembros útiles para sí mismo y para los demás miembros de la sociedad. ¿Por qué se toma esta parte? ¿Por qué tomo? Porque hoy en día tenemos la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial tenemos que ver y tenemos que poner a disposición desde el punto de vista de la ética. Entonces, si estamos nosotros relacionados en una sociedad digital e interrelacionados entre ciudadanos digitales, implica que tenemos que nosotros practicar también una comunicación basada en valores. Usted sabe que en la red mundial vemos también lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, para eso tenemos que preparar a una sociedad que no solamente sea humana, sino más humana. Los entornos virtuales en la educación. Para mí es importante que el maestro tenga claramente y preciso el concepto de lo que es educación virtual. La educación virtual debe permitir la posibilidad de garantizar una didáctica que motive la visión cognitiva y que despierte un interés igual o mejor que en el espacio educativo presencial, apoyado con herramientas visuales y auditivas, aprovechando el multimedia y la gamificación. Es bien cierto que una educación virtual requiere un tiempo de preparación, requiere un poco más de dedicación, ¿no? Le estamos dando el uso más del tiempo necesario que una educación presencial. Por eso yo felicito a todos los maestros que prácticamente se han dedicado y se están dedicando y están dando lo mejor de sí. Pero aún más nos queda todavía aprender y comprender que no vamos a regresar ya a la normalidad que tuvimos hasta el año 2019. Estamos ya en una anormalidad que se va a convertir en una normalidad donde vamos a tener ya prácticamente y se va a quedar la educación virtual y vamos a tener educación híbrida y educación a distancia. Entonces, desde ese sentido, tenemos que los docentes aprender a utilizar apropiadamente el espacio virtual y para hacer una educación virtual y de tal manera que podamos hacer una clase motivadora, dinámica, donde prácticamente apliquemos el constructivismo, ¿no? Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, en ese sentido, es importante considerar los entornos virtuales en la educación. Los continuos avances de la tecnología han permitido el nacimiento de una nueva forma de hacer educación, especialmente como recurso tecnológico de enseñanza-aprendizaje, abierto, dinámico y flexible, ofreciendo estrategias didácticas para la formación a distancia, como lo es la educación virtual. La educación virtual afronta varios retos. Uno de ellos es brindar respuesta a los cambios sociales, económicos y culturales en una sociedad digital. Y este último párrafo es importante que lo tomemos en cuenta. Miren, maestros, con la llegada de la pandemia hemos visto vislumbrados los cambios sociales, ¿no? Hay formas de hacer economía en el país, ¿no? Ya a través, pues, ¿no? de
de enviar dinero a través de nuestro celular, hacer pagos, hacer un pedido a través de aplicativos, ¿no? Y por lo tanto hay un cambio cultural. Es algo que no lo podemos ver, pero está entre nosotros, ¿no? Estamos viviendo también las pedagogías invisibles. Imagínense ustedes, ¿no? Que en algún momento no pensábamos que iba a llegar esto, pero yo sí estaba seguro de hace 15 años que promuevo las TIC, que algún momento íbamos a llegar y llegó el momento donde todos tenemos que adecuarnos a estos grandes cambios de una sociedad que ha cambiado por influencia de la tecnología. Es importante también que nosotros estamos trabajando en el ciberespacio, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que en el ciberespacio, ¿no? Tenemos nosotros un espacio virtual de interacción permanente. Se construye a través de intercambio de información, comúnmente en el ciberespacio, porque estamos en contacto a través del WhatsApp, Telegram, Facebook, ¿no? Etcétera, etcétera. También se permite la convivencia, la construcción de relaciones de diversos tipos y grados. Miren ustedes, hasta finales del siglo pasado hemos utilizado un celular o la internet propiamente y básicamente para interrelacionarnos, ocio, publicar, distracción mayormente. Pero mire usted, con la llegada de la pandemia, cómo totalmente esto ha cambiado, ha revolucionado a 360 grados. Entonces, si consideramos dentro de la educación, el vínculo entre educación y tecnologías digitales está en constante evolución. O sea, es dinámico, ¿no? Es disruptivo. Estamos viviendo una educación disruptiva, ¿no? La tecnología es disruptiva. Nosotros mismos somos disruptivos, más aún nuestros estudiantes. Entonces, educar en el ciberespacio requiere el dominio de habilidades digitales y tecnológicas. La docencia en el ciberespacio es un reto para los docentes, pues el aprendizaje en él es un desafío para los y las alumnos o estudiantes. Entonces, es importante considerar este aspecto porque en realidad nuestra educación no ha cambiado con la llegada de la pandemia. Nuestra educación cambió desde finales del siglo pasado, especialmente desde el año 2000, cuando se implementa el proyecto Huascarán. Pero más atrás voy desde el año 1990, cuando se instalan las primeras centros de informática. Entonces ahí comienzan estos grandes cambios de una educación, de una informática educativa y hoy en día de una educación que ha revolucionado hacia una transformación educativa con el uso de las TIC. Entonces, en el ciberespacio, es importante hacer una connotación y una divergente en el ciberespacio y educación. Es claro que la docencia en el ciberespacio solo puede hacerse con imaginación y creatividad, claro que sí. Es lo que nosotros tenemos desde el punto de vista profesional, ¿no? Así como con la actualización a manera de formación continua, ya que el entorno actual nos convoca a formar personas con capacidad de análisis, flexibles y en constante actualización en el uso de las TIC. Por lo que en la docencia actual no se trata simplemente de enseñar, sino de enseñar a aprender, de aprender a aprender, de aprender a enseñar, de desaprender para aprender y de aprender a desaprender. Entonces, como la sociedad disruptiva, el conocimiento disruptivo, la innovación tecnológica disruptivo, entonces ahora nos toca a nosotros aprender a desaprender para aprender y aprender para enseñar. O sea, hemos tenido un gran cambio y estos conceptos tenemos que nosotros incluirlo en nuestra práctica docente. Como siempre digo, hoy en día el maestro ya es un coach educativo. El maestro prácticamente tiene que ser un coach educativo. También prácticamente el maestro ya ha cambiado su escenario de una práctica docente presencial a una práctica docente virtual. Miren ustedes, antes nos preocupábamos nosotros hasta el año 2019, prohibido llevar celulares, prohibido conectar Facebook, prohibido conectar YouTube, ¿no? Etcétera, en las instituciones educativas. Pero mira, la pandemia nos ha demostrado qué importante es la tecnología. Si nosotros lo sabemos gestionar, les sabemos dar y enseñar el uso apropiado, créanme ustedes, los beneficios lo hemos visto a partir del año pasado y hoy en día a partir de este año considero que va a ser mucho más rico nuestra experiencia. Bien, tenemos estrategias activas y el uso de las TIC. Para entender bien lo que son las estrategias activas y el uso de las TIC, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Yo empiezo con este video.
Este video nos va a marcar la pauta, ¿no?, acerca del tema principal. Una experiencia que lo llevé a cabo desde el año 2014 hasta 2018, y bueno, una experiencia el año pasado como coordinador CIS, ¿no? Entonces, esta experiencia de aula nos va a marcar el inicio para poder entender por qué es importante tener una práctica docente, ¿no?, desde una pedagogía mediada por las TIC. Otra pregunta. Van a buscar si tiene clase los sinónimos. Perdón, los antónimos. ¿Cómo se distinguen los antónimos? A buscar. O clase de antónimos. Clase de antónimos, busca. Clase de antónimos. Graduales. Recíprocos. Complementarios. Otra. Esta. ¿Ya no hay otra clase más de antónimos? No. Absolutos. Palabras. Categoría musical. Buscar. Aquí se llaman antónimos graduales. ¿O qué son antónimos graduales? ¿Qué son antónimos graduales? Busca. ¿Por qué se llaman antónimos graduales? Las dos palabras que se ponen de forma. Sí, su nombre lo dice. Palabras. Se oponen de forma gradual. ¿Qué se opone? De forma gradual. Ejemplos. Blanco, negro. Bien, como ustedes han podido apreciar en este video, nosotros ver algo muy simple, ¿no? El proceso educativo desde las estrategias activas y el uso de las TIC. Cuando se comenzó a implementar el proyecto del uso de las TIC en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces llegué a ver algo muy importante. Uno es el uso de herramientas tecnológicas. Estamos viendo un celular, estamos viendo tablet. Otro también los aspectos importantes es el trabajo colaborativo. Miren ustedes los niños, cómo entre ellos comienzan, digamos, a compartir información y a buscar información. Tenemos también la aplicación, en este caso, de la clase invertida o la clase al revés, donde el maestro es simplemente el guía. En este caso, el alumno va construyendo el aprendizaje, ¿no? Miren ustedes también algo muy importante, es la solidaridad que existe en los niños, porque no todos tienen, en este caso, la herramienta tecnológica. ¿Están conectados a Internet? Claro que sí, están conectados a Internet a través de conectividad que se puso en las aulas, ¿no? Conectividad Wi-Fi. La maestra consolida y se ayuda en la tecnología, simplemente, digamos, para poder hacer que los niños busquen información. Entonces, los niños que están haciendo, están buscando información en una gran diversidad y en una variedad, y estamos viendo que esta es una clase motivadora. Entonces, desde aquí podemos aplicar prácticamente el tema principal, que es estrategias activas y el uso de las TIC, porque estamos evidenciando nosotros que cumple un rol muy importante desde que el maestro puede tranquilamente hacer una pedagogía mediada por las TIC. Pero en ese sentido, si nosotros, desde el año pasado que hemos tenido la primera experiencia, nos hemos dado cuenta nosotros que también estamos aplicando nosotros una pedagogía activa, ¿no? Una pedagogía en la nube, una pedagogía invisible, que a través del monitor, como yo estoy también compartiendo con ustedes información, nos hemos dado cuenta que el estudiante tiene grandes potencialidades. En esa parte no hay que subestimar. Los niños están ávidos de crear conocimiento, hacer investigación y asimismo también de producir conocimiento. Pero eso va a depender del maestro, cómo nosotros buscamos, ¿no?, las mejores herramientas para que así de esta manera podamos nosotros tener pues una educación de calidad. Entonces, la estrategia activa
La tecnología ya está rompiendo fronteras en la educación. ¿Qué es una estrategia activa? Son procedimientos, recursos utilizados por el facilitador para intervenir, implicarse y tomar parte de la forma continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es una estrategia activa. ¿Qué son las metodologías activas de enseñanza? Es una enseñanza centrada en el estudiante, en su capacitación, en competencias propias del saber, de la disciplina. Estas estrategias conciben el aprendizaje como un proceso constructivo y no receptivo. Las metodologías activas utilizan estrategias para apoyar este proceso, como hemos visto nosotros en el video anterior, ¿no? Estrategia activa desde el uso de las TIC, porque también podemos utilizar, por ejemplo, como ven ustedes en la imagen, ¿no? Los niños a través de un microscopio, a través de una tablet, etcétera, etcétera. Entonces, las estrategias activas y el uso de las TIC, para utilizar las TIC en el aula, se deberán planificar experiencias de aprendizaje, uso de estrategias activas con las TIC. El uso de estrategias activas combinadas con actividades vivenciales permiten que los estudiantes abran su disposición y entusiasmo por aprender. El uso de las TIC constituye una gran oportunidad que entusiasma al estudiante para lograr nuevos aprendizajes. Por ejemplo, mayormente hemos visto la aplicación en educación inicial y primaria. Con educación inicial, el maestro trae de la pantalla, le dice, bueno, aquí tienes, por ejemplo, las imágenes, tienes para poder recortar o pintar, ¿no? El maestro le va enseñando, ¿no? O a través de un buen PPT, a través de imágenes y videos, y el niño tiene, por ejemplo, ya impreso, fotocopiado, y va a comenzar a pintar. Entonces, ahí donde también estamos aplicando estrategias activas, ¿no? Son estrategias y metodologías. Ahora, es necesario tomar en cuenta los paradigmas educativos. ¿Qué nos dice el conductismo? El conductismo es qué aprender. El cognitivismo es cómo aprender. El constructivismo es aprendizaje colaborativo y el conectivismo es aprendizaje TIC. Entonces, las teorías de aprendizaje TIC y aprovechando en el aula. El conductismo, mediante el estímulo-respuesta, existen muchos software que estimulan este tipo de aprendizaje basados en la generalización, encadenamiento y formación de conceptos o abstracción. El cognitivismo, para la resolución de problemas y el aprendizaje significativo, hay organizadores gráficos que permiten plasmar lo observado y simplificar ideas, como por ejemplo son los mapas conceptuales. El constructivismo permite la apropiación del conocimiento a través de compartir y relacionar información para el andamiaje, puede ser a través del blog, a través de un wiki, etcétera, ¿no? Y el conectivismo, esta posible teoría parece propiamente aplicable para todos los nativos digitales acorde con los nuevos tiempos, redes sociales, tablets, nubes, interconexión, gestionar información mediante diversos procesos y tecnología y plataformas, ¿no? Entonces, es importante que el maestro tome en cuenta, ¿no?, los paradigmas educativos para así de esta manera articularlo y poder tener un resultado desde el punto de vista del aprendizaje significativo. Pero siempre recordamos nosotros también que debemos aplicar las inteligencias múltiples. Y la forma como hacemos educación en línea o en learning es aplicando el constructivismo, porque nosotros a través de la pantalla y a través de la experiencia y la práctica docente desde el currículo nacional, desde el CENEP, nosotros aplicamos el constructivismo. Ahora, pero a ello es importante también aplicar metodologías, ¿no?, que hoy en día todo profesor del siglo XXI debería conocer, metodología de enseñanza. Entonces, la primera metodología más recomendada, más práctica, ¿no?, de poder usarlo, no requiere mucha apropiación, mucha inducción, es la clase invertida, Flipped Classroom. La segunda es ABP, aprendizaje basado en proyectos. La tercera es aprendizaje cooperativo y gamificación. Tenemos ahí dos metodologías. En el 4 tenemos aprendizaje basado en problemas. El 5 tenemos pensamiento de diseño. El 6 tenemos aprendizaje basado en el pensamiento. Y 7 tenemos aprendizaje basado en competencias. Y el número 8 tenemos STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Entonces, un maestro innovador debe tener conocimiento de estas metodologías del siglo XXI,
pero yo recomiendo que para mí se aplique el Flipped Classroom o lo que es la clase invertida. El año pasado, en el proyecto que tuve como coordinador CIS, en la institución que elaboré, acá en OGEL 4, tuve la oportunidad, aparte de enseñarles las herramientas tecnológicas, digitales, el uso de Internet y las TIA a los docentes. A partir de agosto a diciembre aplicamos nosotros la clase invertida, ¿no? De tal manera que los maestros comenzaron a aplicarlo y algunos lo conocían o algunos tenían nociones, algunos sabían, pero no sabían propiamente el concepto. Y de verdad que nos dio resultado, ¿no? En cuanto, digamos, a la aplicación de la metodología. Ahora, acá les hago solamente una referencia, lo que es netamente la clase invertida o Flipped Classroom es un modelo pedagógico. Entonces yo les sugiero que ustedes siempre lo articulen, ¿no? Como un eje transversal con la taxonomía de Bloom, ¿no? O sea, que va hasta el orden, hasta el pensamiento de orden superior. En el modelo tradicional, cuando es unidireccional, el maestro llega a aula, ¿no? Hace y trabaja en pizarra, ¿no? El alumno tiene el rol pasivo y el estudiante fuera del aula simplemente desarrolla ejercicio. Pero en el modelo invertido, como ustedes han visto también en el vídeo inicialmente, ¿podemos aplicar la clase invertida en el aula? Claro que sí. Podemos aplicar la clase invertida, ¿no? en la distancia o a través de educación en línea. Claro que sí, porque lo estamos practicando y lo estamos haciendo. Solamente falta un poco afianzar la metodología. Entonces, el modelo o el aula invertida, fuera del aula, el estudiante prepara la lección con dispositivos digitales. O sea, quiere decir que aplicar, comprender y memorizar según la taxonomía de Bloom. Entonces, en el aula, el docente es el que va a permitir crear, evaluar y analizar. El rol activo, la participación de clases prácticas a través de estudiantes, o sea, construye su aprendizaje, ¿no? Aquí estamos aplicando el constructivismo, porque siempre decimos que el docente es el facilitador, es el guía, es el que direcciona la educación en aula, y eso es lo que actualmente deberíamos hacer también a través de una educación e-learning, ¿no? Entonces, el maestro es el tiempo optimizado, el profesor orienta y consolida el aprendizaje. Una vez que el estudiante prácticamente ha estructurado, ha desarrollado su aprendizaje desde lo que es el constructivismo, entonces el maestro es el que va a consolidar, el que va a afianzar, el que va a retroalimentar y el que va a consolidar el aprendizaje, ¿no? Como al fin y al cabo sería que lograríamos tener el aprendizaje esperado, que es el aprendizaje significativo. Entonces, tenemos la capacidad, con el uso de herramientas tecnológicas, motivar más a nuestros estudiantes. Y esto no implica que el maestro tiene que ser un sabelotodo, tiene que manejar al revés y al derecho, un experto, usar cada herramienta TICS, no. O cada herramienta digital, no. Simplemente se sugiere que el maestro tenga los conocimientos, adquiera la cultura, sepa para qué se utiliza cada herramienta digital o herramienta TIC y de esta manera entregárselo al alumno, darle una breve referencia al respecto y el alumno va a comenzar, digamos, a producir conocimiento. Ahora, pero ahí es importante también aclararles que el maestro debe aprender no de lo que es un diseño instruccional, o sea, empiezo acá con un concepto básico de learning. El diseño instruccional es el proceso por el cual se dota a los materiales y contenidos con un revestimiento pedagógico, utilizando los principios generales de aprendizaje con el fin de convertir los contenidos en materiales más eficaces y de calidad educativa. O dicho de otra forma, es el cómo nuestros alumnos interactúan con el contenido con el fin de facilitar la asimilación de la formación. Esto es importante en el diseño instruccional, por eso el maestro debe aprender a hacer diseño instruccional quizás de una parte más básica. Entonces tenemos acá 4 fases principales, ¿no? La primera fase es creación del contenido base, la segunda fase es desarrollo de la metodología del aprendizaje, tercera fase, diseño instruccional, gestión multimedia y por último la cuarta fase, desarrollo multimedia, ¿no? Entonces con este concepto básico ya ustedes tienen referencia hacia dónde va una tendencia de una educación digital, una educación en la nube, una educación virtual a través de e-learning o mobile learning, ¿no? Porque hablar de mobile learning estamos hablando de una educación en móviles. Bien, entonces el diseño instruccional también podemos nosotros tomar como un ejemplo un modelo pedagógico, una propuesta didáctica, ¿no?
desde la metodología, trayecto de actividad de aprendizaje, modelo de evaluación de los aprendizajes, secuencia de contenidos, concepción de aprendizaje y objetivo de aprendizaje, ¿no? Detallo ahí brevemente para que ustedes tengan una idea lo que es aplicar un diseño instruccional. Pero el diseño instruccional también tiene 9 eventos o tareas de aprendizaje. Empezamos desde el 1, atraer la atención. ¿Y qué es atraer la atención? Es la motivación. El diseño instruccional lo pueden aplicar en una diapositiva, elaborado con cualquier herramienta digital, ¿no? Por ello, digo, es importante que el maestro de alguna manera haga una secuencia didáctica de una clase a través de diseño instruccional. 2, resultados de aprendizaje. 3, conocimientos previos. 4, presentación del contenido. 5, guía y orientación y acompañamiento, lo que es la retroalimentación. 6, la práctica. Otra vez llegamos a la retroalimentación porque en el 5, guía, orientación y acompañamiento, también hacemos un feedback. Después del 6 y 7 pasamos netamente a una retroalimentación y luego es evaluación, reforzar y llevar a la práctica. Y esto tranquilamente lo podemos aplicar en una diapositiva, ¿no? En un trabajo que el maestro podría aplicar y que se pueda aplicar estos 9 eventos o tareas de aprendizaje. Por eso, a veces hacer una clase basada en el e-learning, una clase virtual, conlleva también a que tenemos que nosotros aplicar un brevísimo, quizás, trabajo de diseño instruccional. Es una recomendación. Ahora, uso de herramientas TIC en la educación. Entonces, acá es importante considerar algo de mi experiencia y recomendación de que lo doy a los maestros, porque en la red mundial existen miles de herramientas digitales, miles de software para descargar, miles de páginas web interactivas. Créanme ustedes que con la llegada de la pandemia se ha acelerado la transformación digital en la educación y en la producción de conocimiento, en la producción de información. Entonces, empezamos. Los recursos digitales lo he, digamos, elaborado de la siguiente manera. Plataformas educativas, aulas virtuales, edición de videos, mapas conceptuales, repositorio de almacenamiento, realidad aumentada, gamificación, programación robótica y móviles. Por ejemplo, esto es lo que recomiendo para todos los maestros, en general en el Perú, porque sabemos que hay lugares todavía donde no llega la conectividad. De esta manera yo empecé el año pasado con los maestros, pero en el mes de marzo. Tuve que prepararles en marzo y antes de que salga la norma de la aplicación Aprende en Casa de la web del Ministerio, ya los docentes conocían este esquema porque he tenido que utilizar prácticamente las herramientas TIC más idóneas, las más fáciles de poder usar para que el maestro pueda trabajar en una educación a distancia, una educación virtual o una educación basada en la nube. Entonces, para eso les enseñé prácticamente a usar apropiadamente WhatsApp. Trabajamos bastante con Zoom, ¿no? Utilizamos Google Drive porque llevé toda la nube, el colegio lo llevé a la nube, porque todo está, las evidencias hasta ahora y siguen trabajando. Utilicé Google Classroom, ¿no? También algunos maestros utilizaron Google Meet y Microsoft Teams todavía no le han dado el uso, estábamos en experimentación, pero a la vez complementándonos a sí mismo con TV y radio. Pero mayormente en la institución, como hemos preparado a los docentes, a nuestros estudiantes e inclusive hasta nuestros padres de familia, educando en cultura digital para que así de esta manera podamos consolidar y haber trabajado de una manera pues eficiente el año pasado cuando me tocó laborar como CIS. Entonces tuve la oportunidad de llevar la escuela a la nube y tener un éxito que eso prácticamente fortaleció el desarrollo, ¿no?, de nuestra labor docente, donde ahí me di cuenta prácticamente las potencialidades de vuestros maestros, ¿no?, también de vuestros estudiantes y asimismo el trabajo colaborativo de vuestros padres de familia, ¿no? Entonces, este es el esquema básico que lo implementé y que también lo sugiero a todos los maestros. Claro, hoy en día tenemos, pues, ¿no?, Microsoft Teams, que nos da una plataforma completa, así también, pues, como Google for Education, que también nos da plataforma completa, ¿no? Bien, continuamos. Entonces, dentro de los recursos digitales en la nube, tenemos herramientas de productividad. Ya conocido por ustedes que WhatsApp, una herramienta muy buena, muy asequible, consume mínimos datos. Después tenemos Telegram, que también se sugiere que lo utilicen por mayormente porque es más seguro, es por la seguridad,
es mi recomendación. Y Telegram también te permite recibir o enviar archivos de video grande. No tiene limitaciones como WhatsApp, ¿no? Es mucho mayor la cantidad de información que se puede enviar. También conocen ustedes a través de Google Play Store para instalar aplicaciones a través de los celulares o las tablets, ¿no? Porque ahora tenemos las tablets que adoptó el Ministerio de Educación. Google Drive es un excelente repositorio para poder subir a la nube, ¿no? Organizar el colegio, ¿no? De acuerdo a departamentos, áreas o coordinaciones que tiene la institución, porque el año pasado yo lo pude, digamos, organizar de esa manera. Ya saben que Google es el buscador, Facebook es el buscador, tenemos también, ¿no?, las herramientas de Microsoft, el OpenOffice también tiene la misma connotación similares a Microsoft, y el sistema Android que tiene nuestro celular y que tiene nuestra tablet, ¿no? Entonces, para videoconferencia, por excelencia, se recomienda, por ser gratuito y libre, es Microsoft Teams, ¿no?, el Google Meet, ¿no?, de Google for Education, y el otro que es de Zoom, que también nos permite, pero limitadamente, ¿no? Y tenemos, pues, como Webex, también tenemos Prezi, porque Prezi también ha lanzado videoconferencia, pero tiene una edición limitada, y así como Skype es la herramienta de videoconferencia más antigua. Y estas herramientas son fáciles de usar, ¿no? Claro que dentro de ellos, de este grupo, la más estable, la que ocupa menos cantidad de uso de internet o ancho de banda es Zoom, ¿no? Por lo mismo que es una plataforma de pago, pero en esos 40 minutos podemos hacer una clase con los estudiantes. Claro que sí. Yo recomiendo a los maestros que no hagan una tediosa clase de 2 horas, hora y media. Creo que una buena clase de 40 minutos, ¿no? Con una cantidad de PPTs, ¿no? De acuerdo a Aprende en Casa, preparados 5, 6, 7 diapositivas, estamos listos para poder orientar una buena clase, ¿no? De tal manera que tenga esa capacidad de motivar al estudiante, y especialmente de que el alumno asista a la institución desde el lado virtual, ¿no? Y podamos aplicar el constructivismo, ¿no? Y aplicar el aula invertida, ¿no? Porque lo que se trata es construir el aprendizaje. Para eso el maestro tiene que sentar las bases. También tenemos y recomiendo creación de contenidos educativos digitales, articulando con el uso de las TIC, el Powtoon, ¿no?, para crear diapositivas, totalmente gratuito, ¿no? Podemos descargar o copiarlo a través de Microsoft Teams, el enlace. Tenemos también Genially en las mismas condiciones para hacer PPT, para hacer carteles, ¿no? Para hacer, por ejemplo, mapas conceptuales, etcétera. De igual manera, Canva, YouTube nos permite publicar nuestros videos. Kisoa es una buena herramienta, muy económica, cuesta algo de $3 mensuales, pero te permite hacer unos videos muy interesantes. La Kisoa gratuitamente te ofrece hacer videos hasta de 1 minuto para poder nosotros quizás aplicar el aula invertida o en todo caso motivar nuestra aula. Padre también es una herramienta de trabajo colaborativa muy buena, donde los alumnos pueden participar. Screencast y Loom son herramientas que te van a permitir hacer captura de pantalla. A veces nosotros queremos preparar una clase, o en el caso que quisiéramos subir, por ejemplo, ¿no?, una clase a nuestra aula virtual, podemos preparar también nuestro video, ¿no?, utilizando nuestra computadora, y de esta manera guiar a través de la computadora con un diseño instruccional. Ahora, tenemos también gestión de aplicaciones educativas, ¿no? Tenemos TikTok. Alguien por ahí podría utilizar también TikTok, porque es 1 minuto a lo máximo que se puede generar o crear un video. Lo puede hacer aplicando a la aula invertida. Hay alumnos que han hecho muy buenos trabajos y lo podemos aplicar. Tenemos también, pues, ¿no?, Edmodo, que es una aula virtual que tiene ya muchos años en el mercado. También muy buena esta herramienta, es totalmente gratuita. Tenemos Calameo para poder subir información, subir PPTs, PDF o Word, ¿no? Es un repositorio, no información. Facebook, podemos trabajar ya y crear nuestra aula virtual, así también como en blogs. En el Blogger, Blogspot, es crear información. El Leadershare tiene la misma característica que Calameo, ¿no? En este sentido, tenemos que utilizar las herramientas desde el punto de vista pedagógico, porque en realidad no todos fueron creados desde el punto pedagógico, pero ahora ya lo están mirando para nosotros utilizar en el contexto netamente pedagógico. La producción de material digital es importante. Por ejemplo, acá el año pasado he experimentado Pixton, que me permite hacer caricaturas, ¿no? Hacer mis animes, es totalmente gratuito, lo pueden ustedes aplicar a cualquier área curricular. Pónganlo en práctica, maestro, eso es fácil. Cualquiera de estas herramientas, simplemente se registren o ingresen
con su cuenta de correo Gmail. No tiene por qué crear una cuenta de correo electrónico adicional, ni tampoco engorrosos contraseñas. Simplemente con su cuenta de Gmail y su misma contraseña que utiliza usted, ingresen a esta plataforma. Tenemos también My Storybook, ¿no? Así como Study Hamper y Culture Street, te permite crear libros, ¿no? Libros digitales exclusivamente para educación primaria y secundaria, muy atractivo, que lo pueden publicar los alumnos, y buscamos al plan lector. Queremos que produzcan conocimientos, ¿no? Ahora, a través de MintMeister y Google QR nos permite generar mapas conceptuales, así como Inspiration. Ustedes saben que es necesario también que vuestros alumnos lleven a la práctica educativa a través, pues, de un esquema mental. No solamente una clase puede ser netamente un PDF, un texto, ¿no? Hagamos que el alumno utilice las otras herramientas digitales disponibles de tal manera que nos puedan plasmar sus conocimientos. Y para mí interesante que el año pasado tuve la oportunidad de trabajar con estudiantes generando, pues, ¿no? Conocimientos desde el uso de lo que es los mapas conceptuales. He tenido muy buena respuesta a los alumnos porque pueden plasmar lo que piensan, pueden plasmar mediante un organigrama. Ahora, el aprendizaje gratuito de todas las áreas, más conocido como ustedes Khan Academy, también tenemos Teaching, pueden registrarse gratuitamente, tenemos Eduteca, tenemos Mahara, tenemos SocialBoo, es similar también como una red social, muy interesante para maestros y alumnos, y tenemos Didacticalia también, donde es un repositorio de información, ¿no? Entonces, totalmente gratuito. También tenemos recursos digitales como herramientas para crear presentaciones, ¿no? Aparte de PowerPoint, tenemos Zoho, tenemos Visme y tenemos también Keynote, totalmente gratuitas, que permite crear hermosas diapositivas. No necesitamos, como digo, tener 20 ni 30, pero más que eso, el alumno tiene que aprender a utilizar estas herramientas digitales. Cuando un maestro pide, a ver, dame tu folder digital o cuál es tu cuaderno digital, hagamos que el estudiante nos presente en cualquiera de estas herramientas digitales, por favor. Eso es lo que yo siempre he recomendado desde que enseño a usar las TIC desde el año 2000. Ahora, a veces es necesario transferir archivos entre maestros, entre la escuela, que puede tener 50 megas, 100 megas, ¿no? hasta quizás 1 giga. Entonces, para eso tenemos WeTransfer, TeraShare, tenemos SendDiskFile, Sendani Wire, también, que les permite a ustedes transferir archivos. Simplemente entran a esta página web, ponen el correo electrónico a donde se va a ir esa información y le dice adjuntar el archivo, ¿no? Y automáticamente va a subirse y automáticamente va a pasar a la persona. Puede durar 3 días, 4 días, 5 o 7 días para que la persona lo pueda descargar. Miren ustedes, son herramientas totalmente gratuitas. Ahora, dentro del uso de software libre, GeoGebra lo pueden descargar tranquilamente para la tablet, para el celular, ¿no? También podemos hacer edición de video, ¿no? Edición de audio a través de GIMP, Audacity, que es muy fácil de poder utilizar, Khan Studio, OpenShop, tenemos PowerSoft, tenemos Movavi. Entonces son herramientas libres que nos van a ayudar a hacer edición de videos, también edición de audio y también para crear podcast. Es importante que el maestro también pueda orientar su práctica docente desde crear podcast, ¿no? Yo puedo mandar un podcast, o sea, grabar un audio, puede ser a través de WhatsApp, a través de Telegram o a través de esta plataforma que existe en la red, o puedo instalar un aplicativo a mi celular o a la tablet. Entonces, también es importante que nosotros apliquemos la gamificación, pero la gamificación no es cualquier juego, ¿no? Cuando hablamos de gamificación en la educación, prácticamente son software, son programas exclusivamente diseñados para que, ¿no? Que tienen un propósito netamente pedagógico, educativo, ¿no? Existen muchos en la red que ustedes lo pueden descargar. Tenemos realidad aumentada. Existen muchas aplicaciones de realidad aumentada totalmente gratuitas que el alumno puede descargar, imprimir el QR, luego instalar en el celular y luego hacer la experiencia dependiendo, digamos, del tema que el maestro pueda tratar, ¿no? Porque hay también plataformas muy económicas que también el maestro puede crear su propio contenido de realidad aumentada. Y por último tenemos programación, que ya lo venimos desarrollando el Scratch, que este es pues un mejorado desde el lenguaje Logo. Cuando aquel año le enseñaba, el año aproximadamente en 1987, miren ustedes, hoy en día la programación Scratch prácticamente es una
un mejorado de logo, y también tenemos lo que es robótica, ¿no? Entonces, robótica y programación lleva prácticamente a que nosotros ayudamos a nuestros alumnos a estimular el desarrollo cognitivo, ¿no? Ahí tenemos el pensamiento computacional y el pensamiento crítico. Entonces, es esta parte importante que los maestros debemos incluirlo en nuestra práctica docente. ¿Bien? Entonces, y por último, tenemos acá algo más moderno. Claro, no es nada nuevo, no es nada nuevecito, porque esto ya lo vengo utilizando de aproximadamente hace casi a 5 años. Acá le voy a enseñar un video, lo que es un aula virtual en 3D. ¿Qué significa? Que yo como docente estoy frente a un aula, me han creado un avatar y mis alumnos pueden ingresar también como avatar, como figuras humanas, pero en 3D pueden interactuar, pueden sentarse, pueden preguntar, pueden utilizar una laptop, pueden estar en el aula, pueden salir a un campus, a un auditorio, pueden salir a pasearse por el parque, pueden sentarse a tomar un café, pero todo en realidad virtual. Entonces, esto es lo que le quiero decir a ustedes. Miren ustedes, ¿no? Es el aula virtual 3D, tenemos un aula, dentro de ello hay estudiantes que están pues prácticamente sentados en sus carpetas unipersonales, tenemos la puerta de acceso, se cuenta que yo voy a ingresar como docente desde mi computadora, es el aula virtual en 3D, lo hemos llevado a la práctica el año pasado en un colegio privado que hemos tenido con éxito porque hemos estado enseñando programación, cada alumno participa, miren ustedes, tiene su computadora. Y eso pues creo que es una buena oportunidad para pensar en todo esto. La clase. Cada vez que intentamos algo, no ponemos la dosis suficiente de energía y la confianza interna que lo vamos a conseguir. Pero precisamente, y puedes adquirir el hábito de meditar, pero uno tiene que aprender sobre todo a meditar como una forma de abstraerse del entorno, y sobre todo cuando el entorno es el más complejo y el más difícil. Entonces, se empieza a practicar en las vacaciones, pero donde de verdad uno tiene que aprender a hacerlo es medito como una manera de volver a centrarme en mí para que la locura que está fuera del físico necesita su tiempo para conectarse. Esa neurona se conecta con otra neurona y si luego el hábito lo rompo, esas dos neuronas que estaban conectadas con un nuevo hábito se desconectan y volvemos a empezar y cuesta mucho más. Entonces la clave de esto es precisamente no dejarse llevar por la rutina. El lavarte los dientes. Si te lavas los dientes con conciencia, algún día experimenta y no te lo laves con la misma mano que lo lavas siempre, prueba con... Yo creo que eso es una rutina que corro el riesgo muchas veces en el trabajo. Y una cosa, Alberto, aunque valiera igual el informe, no hay cosa que al final mate más la motivación que la rutina. Es igual que la historia de pareja. ¿Cuántas veces hemos oído que a la pareja hay que cultivarla, hay que esto, que la rutina? Pero hablando de lo de cambiar, de hacer, bueno, rutinas que puedo siempre. Y claro, como la niña de parte y eso. Cortapisas corporativas. O sea, los círculos son públicos. Que no sé... Sí, me parece bien. Le he hecho una vistazo a eso de Google. Miren ustedes, ahí está el campus virtual en 3D. Se ve la infraestructura en 3D. ¿No? Pueden ingresar, pueden salir, pueden, digamos, pasear, ¿no? el frontis, como ven ustedes. Ahí está un auditorio, pueden sentarse en ese auditorio, un grupo de personas, puede ir un ponente, etcétera, ¿no? Entonces, el futuro de la educación va mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Quizás en algún momento no habíamos pensado que íbamos a llegar a esta era, ¿no? De una educación mediada por tecnología, una educación digital, una educación en la nube o una educación virtual, pero llegó el momento de la pandemia que tenemos que nosotros prepararnos y seguir preparándonos porque estamos educando a una nueva generación que va a utilizar toda la tecnología
disponible y todo lo nuevo que va a venir. Entonces, esto implica, estimados maestros, que tenemos que nosotros cambiar nuestra práctica docente desde el lado del Currículo Nacional Educativo, el CENEP, ¿no? Que es importante para nosotros. Tenemos también las aulas virtuales, ustedes ya conocen lo que es el e-learning, ¿no? Aprendizaje electrónico, LMS, Sistema de Gestión de Aprendizaje, el Mobile Learning, aprendizaje electrónico móvil, porque ya tenemos en el móvil también muchas plataformas, ¿no? Como el caso de Classroom, como el Moodle, etcétera, ¿no? Entonces, las principales plataformas, ustedes ya lo conocen, el Classroom, Microsoft Teams, el Moodle, Dockio, Chamilo, Classroom, existen muchas más todavía, ¿no? Pero estas son las principales. Entonces, culminamos con esta parte importante, el rol del docente en la educación híbrida. Es importante, ¿no? Entonces, ya tenemos un contexto de una educación híbrida. Esto implica que combina herramientas y recursos didácticos de la modalidad presencial y virtual. Los planes de estudios deben estructurarse para considerar ambos esquemas bajo un mismo modelo de enseñanza. Libertad para que los estudiantes decidan cuándo, dónde y cómo estudiar. Las clases pueden ser a distancia, presenciales o mixtas. Los recursos didácticos pueden ser en formatos tradicionales o digitales. Híbrido se adapta a las necesidades de los alumnos atendiendo sus capacidades técnicas y cognitivas. Entonces, prácticamente ya en algún momento o lo estamos haciendo o muchos nosotros hemos hecho desde años anteriores lo que es una educación híbrida. Y por lo tanto, tenemos que prepararnos para este escenario. Entonces, el Blended Learning híbrido, mezclado, mixto, cruzado, heterogéneo, combinado y mestizo. ¿Qué es la educación híbrida? La educación híbrida, también llamada Blended Learning o mixta, es una forma de enseñanza que combina herramientas y recursos didácticos de la modalidad presencial y a distancia, teniendo como finalidad mejorar la experiencia del estudiante, así como el proceso de aprendizaje, y tenemos dos modelos, modelo disruptivo y modelo semipresencial. Bien, estimados maestros, con esto he llegado al final de mi ponencia, esperando haber contribuido, donde solamente tienen que recordar, ¿no?, que la tecnología es disruptiva, la sociedad es disruptiva, nosotros somos disruptivos y por lo tanto el mundo hoy en día y la sociedad gira en torno a la innovación tecnológica. Los recursos digitales, las TIC, la Internet, están presentes desde finales del siglo pasado, aún más con el 5G se va a acelerar, ¿no?, el proceso de información de persona a persona a través de los recursos y medios tecnológicos. Tenemos que preparar a la nueva sociedad, ¿no?, de futuros ciudadanos que van a contribuir al desarrollo del país desde la innovación tecnológica, porque ellos tienen que tener un conocimiento claro del buen uso de la herramienta tecnológica, la sigla, Internet, herramientas digitales, para que así de esta manera puedan aportar al desarrollo del país desde los valores. Tenemos que trabajar esa parte muy importante y tenemos un gran reto y una gran responsabilidad, y como siempre digo, el maestro es quien hace y cambia la historia de nuestro país, porque en nuestras manos está la posibilidad de educar a la nueva generación de ciudadanos que contribuirán a los grandes cambios y el desarrollo del país desde la ciencia, la innovación y la tecnología. Muchísimas gracias por su atención y gracias a Tecnotic 2021, al Ministerio de Educación, por haberme permitido estar presente en este escenario, y considero que todos los maestros tenemos una gran responsabilidad y estamos disponibles para poder apoyarlo, asesorarlo, orientarlos, ¿no? Y porque para eso estamos, los conocimientos son para brindárselo a la sociedad y no para guardárnoslo, ¿no? Ahí tienen en pantalla mi número de WhatsApp, que con mucho gusto estaré disponible para poder brindar y seguir aportando al Perú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta excelente presentación. Para nosotros ha sido pues muy placentero poder escuchar sobre la estrategia activa y el uso de las TIC. Damos el agradecimiento muy profundo a Fidel Ramón González, quien pues con mucho gusto él ha podido compartir sobre este tema de mucha importancia para todos nuestros docentes conectados en línea. Antes de culminar, queríamos indicar el bloque de preguntas.
Tenemos muchísimas preguntas, pero hemos ido seleccionando las de mayor impacto y hacemos mención. Tenemos la primera pregunta y nos dicen ¿cuáles son las estrategias adecuadas para el aprendizaje en este sistema remoto bajo esta coyuntura que estamos viviendo? Bien, la estrategia más apropiada y que sugiero con las metodologías para el aprendizaje es la clase invertida. Es la mejor estrategia que nos ayuda, digamos, a realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje con resultados para un aprendizaje significativo. Excelente, muchísimas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es, ¿cómo se relaciona el diseño digital con la fabricación digital? Y si desde Minedu podemos nosotros capacitar a nuestros alumnos con un diseño digital. Claro que sí. Con la experiencia que he tenido el año pasado, para poder cumplir el objetivo muy eficiente en la institución educativa, tuvimos que nosotros capacitar a los estudiantes en el uso de herramientas digitales, principalmente el uso del correo electrónico en Gmail, el uso de Google Drive, y algunas otras herramientas digitales que ha permitido, pues, que podamos tener éxito en llevar la educación a la nube, Entonces, si es posible, que podamos trabajar, pero eso ya viene o depende mucho de las instituciones educativas, cómo trabajen con sus coordinadores de innovación, y que les permita a través de ellos organizarse en aula o en el colegio. Muchísimas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta que tenemos por parte de los docentes nos indican ¿cuál de estas herramientas de productividad nos recomienda para trabajar con nuestros estudiantes para dar una mejor enseñanza de calidad en entornos virtual, Bueno, las herramientas que yo recomiendo, aparte de las conocidas como WhatsApp, Telegram, Google Drive, recomiendo pues en tema de videoconferencia, por ser gratuita, es Microsoft Teams y Google for Education, y así también como Zoom. Son las herramientas por excelencia que nos permiten llegar a través, de la pantalla. Entre las herramientas mucho más fáciles de poder utilizar y producir conocimiento o contenidos, pueden utilizar Powtoon, Genially, Canva, YouTube, Kisoa, Padlet, utilizar Screencast o Loom, y de esta manera considero que va a ser mucho más fructífero poder trabajar con vuestro estudiante, así como también, pues, para producir este conocimiento del plan lector, como Study Hamper, Culture Street, Pixton, My Storybook, que le va a ayudar mucho a crear contenidos a vuestros estudiantes. Esa es mi recomendación. Bien, gracias por la respuesta. Tenemos también otra pregunta donde nos indican una plataforma que no consuma muchos datos, ya que los padres de los alumnos, en su gran mayoría de primarias, no tienen suficiente espacio o megas en su celular. ¿Qué plataforma podría recomendar para que puedan usar estos alumnos? Bueno, acá sería un tema muy importante por la experiencia que hemos tenido el año pasado y las recomendaciones de acuerdo a la experiencia, es que necesariamente cuando hay, digamos, ese proceso de aprendizaje, ya sea sincrónico o asincrónico, de todas maneras va a haber un medio. Por lo general, siempre se ha recomendado en este caso WhatsApp porque consume menos datos, La cantidad de megabytes que utiliza es mínimo y por lo tanto sería, digamos, más factible, pero también el tema es que se llena la información en el celular. Por eso se recomienda un celular que tenga una memoria externa mínimo, pues que era 16 GB o 32 GB, y de esta manera pueden apoyarse. Pero yo recomiendo, he estado recomendando mucho el uso de un aula virtual, porque en realidad se debe aplicar el aula virtual a través de Google Classroom o también Microsoft Teams. Entonces, cuando el estudiante, digamos, quiere desarrollar un trabajo, tranquilamente puede ir al aula de Microsoft Teams o Classroom y utilizar el celular
utilizar la tablet o la computadora para que pueda, digamos, interactuar, ¿no? Durante el proceso de aprendizaje. Necesariamente tenemos que utilizar. Lo más recomendable es Microsoft Teams a nivel de docentes y lo que es netamente Google Classroom, que realmente ha cumplido y cumple una función muy importante y es totalmente gratuita, le da el espacio necesario y suficiente para la institución educativa y también para el maestro y para el estudiante, ¿no? Esa es mi recomendación. Muchísimas gracias por la respuesta. Los docentes han estado viendo pues la presentación muy atentamente y varias de las preguntas que estamos consolidando nos indican cuál es el nombre de la plataforma que usan para usar una aula virtual 3D y si puedo descargar en mi equipo y poder registrarme con mi cuenta y si es gratis o es de pago, ¿no? Nos piden entonces información de esa aula virtual en 3D que les interesan mucho a estos docentes. Bueno, el aula 3D, es una experiencia que lo han desarrollado en España, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de compartir esta experiencia. No es gratuito, pero sí se puede dar, digamos, una experiencia, se le puede dar a los maestros, ¿no? Se les puede enseñar cómo se utiliza, qué se necesita, porque para eso se necesita también infraestructura tecnológica. Un aula 3D necesita ancho de banda apropiada, ¿no? Que en el país todavía estamos un poco desfasados en esa parte, ¿no? Quizás ya en los próximos, quizás 2 años o 3 años, ¿no? Esa es la educación del futuro. Entonces, sí se les puede hacer una experiencia, se les puede hacer una demostración, porque lo que queremos nosotros es que el maestro interrelacione, ¿no? Que el maestro vea que hay otras opciones, ¿no? No solamente, pues, la que tenemos y la que ya conocemos, ¿no? Entonces, sí se les puede, digamos, dar una orientación en alguna otra fecha, se puede, digamos, programar para darle más información y poderle decir al maestro de tal manera que las bondades que tiene desde el punto de vista como plataforma tecnológica y desde el punto de vista de experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y cuáles son los resultados frente a una evaluación, ¿no? Eso es lo que le puedo decir, doctor Hardy. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a compartir en pantalla la presentación de su correo electrónico. Pues aquí tenemos el correo electrónico Fidel. A ver, vamos a colocar aquí en pantalla. Ahí ya lo tenemos. Fidel González Q @hotmail.com. Aquí ustedes pueden realizar sus consultas, sus requerimientos como institución educativa y de esta manera pueden ustedes tener contacto con el expositor que con mucho gusto pues nos va a responder y él nos puede brindar asesorías a las instituciones educativas y brindar los servicios de las cuales esta empresa Intellectum ofrece para todas las instituciones educativas. Pues damos las gracias infinitas a nuestro expositor por esta gran presentación. Ha sido de mucha ayuda para todos nuestros docentes conectados en línea. Estamos desde diferentes partes del Perú conectados aquí en esta plataforma. Tenemos cerca de 9.056 asistentes conectados. Para mí es de mucha alegría saber de que hay mucho interés por parte de los docentes sobre esta gran presentación. Bueno, damos el agradecimiento nuevamente a nombre del Ministro de Educación por esta gran presentación y vamos a dar pase también a continuación a nuestro siguiente expositor.